Ahora vamos a presentar una entrevista que hemos grabado el viernes cuando estuvo en Tucumán Lucas Liach, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Obviamente, la decisión del cepo fue del domingo, fue posterior. Por eso en la entrevista no hablamos del cepo, pero sí hablamos de estas decisiones que había tomado el gobierno anteriormente de reprogramar los vencimientos de deuda y lo que esto significaba para la economía. Lo que te diría es que hay una situación financiera complicada, ¿no? Digamos, ya era un país que tenía sus problemas para financiarse por la deuda, por el déficit que heredó este gobierno, que lo trató de financiar con deuda por un tiempo, después eso se cortó, le empezamos a pedir al Fondo Monetario, y lo que pasó después de la elección primaria, es que los mercados financieros le cortaron completamente el crédito a la Argentina. Es decir, nadie le presta al gobierno argentino. Y entonces eso generó esta situación donde un miedo a que no repagaran la deuda, y es donde vino el anuncio del ministro Lacunza en días recientes, que fue: vamos a posponer el pago de algunas deudas, sobre todo para que el Banco Central tenga el poder de fuego, tenga las reservas justamente reservadas para defender el valor de nuestra moneda, porque eso es lo que más afecta directamente a la gente. Nosotros, digamos, hemos visto en los últimos 2 años el precio que se paga cuando hay un salto muy grande en el dólar, porque eso se pasa a los precios. Y entonces, bueno, ahora la prioridad de este gobierno dentro de este momento tan difícil es tratar de que el dólar esté controlado donde está, o sea, que no suba mucho más, ¿no? Lucas, nosotros siempre buscamos utilizar palabras que de pronto disimulen un poco lo que hacemos. Cuando se habla de reperfilar la deuda, no es otra cosa que no cumplir con lo acordado con algún grupo de acreedores. No se le toca capital a intereses, simplemente se reprograma el vencimiento, pero en el mundo financiero genera cimbronazos. ¿Vos coincidís con la calificación de la Argentina de que está en un default selectivo? Digo, más allá del nombre, lo importante es ver que en el mundo en los últimos años, con cosas que pasó en distintos países, Ucrania, Uruguay, Grecia, no es lo mismo decir, como dijo Argentina en el 2001, no pago las deudas, después vemos, que decir, miren, estos bonos los voy a pagar en estas otras fechas, ¿no? Esto de posponer unos pagos. Y estos otros bonos, que son los bonos de más largo plazo, el ministro dijo, bueno, vamos a ir al Congreso a presentar una ley para también reacomodar esos vencimientos. Hoy no es visto en el mundo como algo agresivo que un país al que no le renuevan los vencimientos, o sea, el que fundó mi banco, que el banco donde trabajo, el Banco Nación Argentina, que se llama Carlos Pellegrini, decía, las deudas se pagan con deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que te viene el vencimiento de una deuda y no pagás todo el capital, te renuevan esa parte. Eso ocurre en todos los países del mundo. Si a Estados Unidos no le renuevan los préstamos, también tiene un problema. Argentina tiene esa situación y no necesariamente los mercados ven mal cuando uno ante esa situación dice, bueno, yo pospongo estos pagos y hago un nuevo calendario, ¿no? Bien, y se va a renegociar también los vencimientos con el Fondo Monetario. Sí, claro. Ahora, esto retrotrae a los que tienen cierta edad y tienen cierta memoria a lo que fue el proceso de la Argentina, de lo que fue el mega canje y el blindaje, que fue estirar los plazos a mayores tasas, pero con un costo financiero mucho más alto. Sí, no, eso es algo distinto, que es... No estamos cerca de ese escenario. Se intentó canjear unos bonos en un momento desesperado por unos bonos con unas tasas de 16, 17% que fueron del mega canje. No, acá claramente a lo que se va a apuntar es a una propuesta a los acreedores, donde los acreedores son los que sacrifican por lo menos tiempo. Es decir, donde le dicen a los acreedores, mira, lo que te debía en 2020 quizás te lo pago en otro año. Entonces es distinto que decirle, mirá, acreedor, ¿sabes qué? Cambiámelo por otro bono y te pago mucho más. Es diferente, ¿no? Claro. Me parece que acá hay un problema político importante, que estamos en un momento donde no sabemos quién va a gobernar la Argentina después del 10 de diciembre. Muchos piensan que va a ser Alberto Fernández. Y lo que hizo Lacunza es decir, bueno, él creo que usó las palabras, tengamos una campana de protección sobre la economía, y la forma en que la diseñó es... bueno, que el Congreso de la Nación tenga protagonismo, porque ahí es donde están todas las fuerzas políticas representadas. Entonces va a haber un proyecto
en el Congreso, donde, bueno, se va a definir, por lo menos se le va a dar un poder al Poder Ejecutivo para que haga esta renegociación. Lucas, esto le da oxígeno al Banco Central porque le preserva el uso de reservas para hacer frente a una posible corrida. ¿Es suficiente? Sí, digamos, las reservas hay 50 y pico mil millones de dólares, ¿no? En disponibilidad es menos, ¿no? No todo se puede usar para la parte cambiaria, pero digamos, todas esas reservas sirven en parte por si hay retiros de depósitos en dólares, todo eso se llama encajado en el Banco Central, los depósitos en dólares están en el Banco Central, o prestados a exportadores, eso es los dólares, y para la parte que es pesos, bueno, ahí el Banco Central recupera una capacidad de mayor intervención. Ahora, cuando uno ve el sistema financiero hoy de Argentina, en pesos, ya es bastante chico. Es decir, los pesos que la gente tiene en el banco principalmente son transaccionales. Es difícil pensar que muchas empresas o personas quieran deshacerse de esos pesos que básicamente son los que se usan para las transacciones. O sea, no sé cuánto margen más hay para ir a comprar dólares al Banco Central con esos pesos. Bien, ¿vos crees entonces que con estas medidas es suficiente como para que el Banco Central esté tranquilo y la sociedad esté tranquila, que llega hasta el fin del mandato, independientemente si renueva Macri o viene Alberto Fernández? Creo que el objetivo no tiene que ser llegar al final del mandato, sino que quien venga después, sea el propio Macri o Alberto Fernández, tenga una situación más cómoda y en muchos sentidos las va a tener. O sea, este gobierno de Macri heredó un déficit enorme, ahora es más chico. Un dólar muy atrasado, ahora el dólar no está atrasado. Unas tarifas de la energía que eran ridículas y este gobierno pasó por el esfuerzo de tener que mejorarlas. Una balanza energético con el resto del mundo donde importábamos energía, ahora exportamos energía. Te diría que lo que no se pudo resolver fue la inflación y por ahí lo que quedaba más complicado, que es el problema de la deuda, en la medida que el Congreso avance con esto, bueno, va a poder dar más oxígeno para el próximo presidente para que no enfrente estos vencimientos tan demandantes, ¿no? ¿Cómo se entiende que la Argentina frecuentemente cae en estas crisis? Cuando digo frecuentemente, 10 años, 2 años, que para una vida es una frecuencia demasiado alta, ¿no? Sí, bueno, no, yo con un colega escribimos un libro hace un tiempo que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. Sí. Argentina tiene estos momentos que nos ilusionamos y creo que tenemos un poco... Es larga esta discusión, ¿no? Pero que un componente es una sociedad que cree que es más rica de lo que es y entonces ansiosa por, apenas tiene las condiciones, por gastar esa riqueza, sea por el gasto público o a veces por el gasto privado. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, en los últimos 10 años tuvimos un gasto público muy alto. Argentina durante el kirchnerismo pasó de gastar 20 y pico puntos del PBI como porcentaje a 40 y pico. Claro. Eso es muy difícil de financiar. Entonces, creo que mucho de nuestras crisis tienen que ver, de nuevo, con esta idea de somos más ricos. A veces esto se ve también en el dólar atrasado, momentos de dólar atrasado, donde la gente viaja al exterior. Y no, bueno, somos un país de clase media, latinoamericano, y tenemos que acostumbrarnos a eso y crecer de a poco, que es lo que han hecho otros países, ¿no? Sí, cuando vos le preguntás a la gente si cree que es de clase media, hay más gente que se cree de clase media de lo que realmente es cuando uno hace el estudio. Y cuando vos ves cómo administran los políticos, administran como si los fondos fueran, la cantidad de recursos fueran infinitos, ¿no? Entonces entramos en estas crisis permanentemente. Sí, eso es algo que dice muy bien la CUNSA, que es los déficits siempre los paga la gente al final, no lo pagan los políticos que lo deciden, porque lo paga la gente con deuda o con inflación. Entonces, una cosa que dice el presidente Macri, varias veces lo oí decir, es: yo trato de usar los recursos públicos de manera más amarreta que si fueran míos. Si fueran míos, por ahí invito a amigos a un asado, pero si son del público no hay que tener ese gasto. Claro. Y bueno, y este gobierno tuvo que pasar por este desierto de tener que ir bajando de a poco el gasto público. Hay gente que piensa que no lo hizo suficientemente rápido y por ende acumuló más deuda de la que los mercados nos podían prestar. ¿Y cómo lo ves hoy el precio del dólar? Que no es un tema menor. Bueno, el precio del dólar en el sentido de, siempre la discusión es si este dólar le permite a las empresas argentinas, no sé, al productor de limones de Tucumán, para decir un ejemplo, ser competitivo, ¿no? Cuanto más alto es el dólar, algo que en el mundo se vende a un valor dólar, bueno, vale más pesos en la Argentina y por lo tanto es más redituable para el que exporta.
Argentina con este dólar es un país muy competitivo para exportar, ¿no? Sí. Por eso está bien que el gobierno diga es suficiente este nivel de dólar. ¿Por qué? Porque si uno ya se pasa de rosca, eso ya se traslada muy rápido a la inflación y al final no gana nadie con la inflación. Entonces, creo que el gobierno y el ministro Lacunza y Sandler, el presidente del Banco Central, está muy bien que pongan como prioridad uno, que el tipo de cambio, que el dólar se mantenga más o menos en los niveles que tiene ahora. Te decía esto que es una discusión central, porque si hay un acuerdo político y dicen, mire, el dólar está alto, por lo tanto acá iba a haber ganadores y perdedores. Gana el que exporta, ¿bien? Y pierde la inflación interna más el costo de los argentinos. Ahora, esto va a durar un tiempo hasta que nos volvamos más competitivos, no con el dólar, con productividad, con innovación, bajamos impuestos. Después que el dólar se planche un poquitito y hacemos subir el consumo interno y recuperamos, pero hacemos ese sacrificio pensando es que después hay una reversión. Esto es lo que nadie asegura. Totalmente. Sin duda, para que podamos consumir más, lo que producimos tiene que ser más. Para que haya más para los trabajadores y también para los empresarios, la torta tiene que ser más grande. Para que esa torta sea más grande, es muy importante que tengamos una cierta estabilidad, sí, ¿no? Entonces, por eso ahora es esa urgencia por tratar de conseguir esa estabilidad. Y de nuevo, creo que las condiciones que va a enfrentar, si logramos estos meses mantener la tranquilidad, que creo que lo vamos a hacer, las condiciones que va a enfrentar el próximo presidente, sea Alberto Fernández o sea Macri, van a ser mucho mejores que las que se enfrentó en este gobierno al principio del mandato. Porque claro, con un dólar de equilibrio sería que me permite exportar, nosotros necesitamos permanentemente divisa por las deudas. Si no por las deudas y por las importaciones. Y por las importaciones. Los países también, como el nuestro, las importaciones no son solo de consumo. Muchas de las importaciones son bienes de capital, son insumos para producir. Claro. Entonces, si vos no aumentás tus exportaciones, no podés aumentar tus importaciones porque no tenés los dólares. Y si no podés aumentar tus importaciones, la torta no puede crecer. Claro. Entonces, por eso es muy importante que tengamos una situación de competitividad. Y la torta tiene que crecer porque tenemos un estado de bienestar grande y hemos decidido sostenerlo. Y sí, bueno, este es el otro... Porque uno creía que esto era un invento, de pronto algunos dicen, no es una inventación, lo establece Perón con una ventana económica cuando salimos de la Segunda Guerra, entonces vendíamos al mundo, estaba todo muy bien. La ventana se terminó y seguimos con un estado de bienestar. Pero resulta que lo sostuvieron los gobiernos militares y de distintos signos. Evidentemente que queremos tener este nivel de estado de bienestar. Ahora, con esta torta no nos alcanza. No, totalmente. Y te digo que se ha ampliado o sea, si vos ves el gasto social como porcentaje del gasto público, es altísimo. A nivel nacional se gasta más del 70% de los gastos en jubilaciones, en programas sociales, etcétera. Y de nuevo, eso es muy difícil de pagar. Argentina es uno de los países con mayores tasas impositivas del planeta. Sí. Pasa que tiene mucha evasión también, entonces eso no alcanza para pagar ese Estado. Entonces, sí, si no se crece, eso se ajusta automáticamente como con esto, con devaluación, inflación, que hace que se recorte el valor real de ese gasto, ¿no? Pero es una manera más civilizada de hacerlo de manera más estable, agrandando la torta. Esto que decís de los impuestos hay gente que no lo entiende. Una oportunidad discutía con un empleado de una empresa internacional que está en Tucumán, que me decía que el país de origen de esa empresa tenía impuestos más altos. Le digo, mira, yo te voy a explicar mi situación, que es la situación de muchos. Yo de todo lo que produzco tengo que pagar un 35% de ganancia, un 21% de IVA, tengo que pagar impuesto al cheque, ingresos brutos y me llevan más del 60%. Le digo, ¿te das cuenta que vos ganás 1 millón de pesos y solo en el bolsillo te quedan algo menos de 400.000? Pero además eso lo tenés que utilizar para vivir y para costo de funcionamiento. Entonces me decía, pero mira que 400.000 es mucho, es más 600.000 lo que le doy al Estado, que no hizo nada. Yo me levanté a las 6 de la mañana, trabajé 15 horas. No, y eso además lo que genera es que, ¿qué pasa? Como algunos dicen, no puedo pagar estos impuestos, me voy a la economía informal. Entonces tenemos más de 1/3 de la población trabajando en la informalidad, y que es el país de los derechos y el estado de bienestar, esas personas no tienen ningún derecho. Claro. Entonces tenemos que ir a un esquema donde las tasas impositivas sean más bajas, pero más gente pague los impuestos. Eso hay que hacerlo
un poco al mismo tiempo una cosa con otra. Sí, no es fácil en economía coordinar todo porque está todo interrelacionado. Hoy necesitamos tasas altas para proteger de alguna manera el tema de mantener la paridad cambiaria. Ahora, con estas tasas de interés no se puede producir. Bueno, se frena la economía. Bueno, es verdad que también son tasas altas, también es verdad que la inflación es alta, entonces cuando contás todo, la gente se queja de las tasas altas, pero algunos dicen, bueno, pero no pongo la plata en plazo fijo porque no me da lo suficiente. Bueno, entonces tampoco es tan alta. Quiero decir, es un tema, es una situación anormal esta que hemos tenido el último año y sí, deberíamos ir a tasas de interés más bajas descontándole la inflación. Bien, última pregunta, ¿y cómo sigue entonces la economía? ¿Cómo crees que son los próximos meses de aquí hasta fin de año? Porque la volatilidad, el dólar sigue nervioso, el mercado está expectante. Viste que en la Argentina inmediatamente cuando viene el miedo se actúa con miedo como en toda economía y no hay crédito. A mí me parece que una cosa que hizo el presidente está bien, que dijo, este va a ser mi equipo hasta el final, porque una reacción a veces en estos momentos es cambio figuras, cambio este, cambio el otro. Está bien, hizo un cambio después de un tiempo del ministro. Y hay que darle tiempo a las medidas. O sea, no hay que dejarse llevar por la vorágine de si un día subió el dólar, uy, ¿qué otra medida tomo? Entonces, acá la CUNSA, después de reflexionar una semana, tomó esta iniciativa, dijo nuestra prioridad es defender esto del tipo de cambio. Yo creo que tenemos que tener la tranquilidad para esperar un tiempo que se digieran estas medidas, que se estabilice el mercado. Por supuesto, la economía no va a crecer estos meses por toda esta expectativa electoral y después, bueno, veremos qué pasa en la elección. Es un momento, digamos, de incertidumbre. Sí. Bueno, que diría a la gente, a ver, hasta fin de año, prudencia, la mayor sensatez posible, sepan que todo esto es incómodo para todos. No hagamos locuras, no hagamos la situación peor de la que está tomando decisiones irracionales. Y eso más que a la gente también va a los políticos, de los dos lados te diría, ¿no? Sí. Acá lo que está en juego es la Argentina y una situación descontrolada. Los que más se perjudican son los más pobres, porque son los que enfrentan más la inflación, todos, ¿no? Pero sobre todo los más pobres. Entonces es muy importante la responsabilidad de los dos lados, que se cumplan todos los plazos electorales. Y bueno, ya habrá tiempo de parar un poco la pelota y ver cómo seguimos. Bien, Lucas Liach, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, un gusto.